Para quien busque picante en Netflix, solo o acompañado con títulos como Bonding y Sexo y Vida, ¿sabes cuál vas a ver esta noche? Hola, esto es Cine en Casa. Hoy te traemos las 16 mejores series eróticas de Netflix. Antes que nada, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Sin más, comencemos. Número 16. Diario de un gigoló. La vida de un gigoló, el español Jesús Castro, empieza a desmoronarse cuando se involucra en los asuntos familiares de una clienta y rompe la regla de oro de su profesión: no enamorarse. Esta coproducción México-Argentina ha supuesto todo un éxito en la plataforma. Número 15. Sexo, Vida. Puro drama erótico sobre una mujer casada que, enamorada de su marido, no puede vivir sin recordar la conexión sexual con su ex, uno que ha reaparecido en su vida. Estuvimos semanas hablando y pausando la escena de la ducha de Sexo y Vida por algo, señor. Número 14. Élite. A la ficción adolescente más exitosa de Netflix se le ha criticado mucho por no incluir ni un alumno poco atractivo en su reparto, y es que la serie es una fantasía erótica y como tal, va a lo que va con el físico de sus protagonistas. Más allá de que supuestamente son menores de edad, Élite cuenta con escenas subiditas de tono de toda condición con cuerpos modélicos. Una de las mejores series españolas en Netflix, de eso no hay duda. Número 13. Bonding. Solo 2 temporadas, una de 7 episodios y la otra de 8. Y de poco más de 15 minutos hacen de Bonding una de las apuestas más seguras, al menos por breves, del catálogo de Netflix. La historia, ya finalizada, se desarrolla a través de una universitaria dominatrix y su mejor amigo, un amigo gay al que contrata como ayudante. Es además una de las mejores series cortas para hacerte un gran maratón. Número 12. Oscuro Deseo. Los que recordamos a Maite Perroni de Rebelde seguimos en shock tras ver la sexualidad y cantidad de escenas de cama que tienen este drama mexicano sobre una madre divorciada que encuentra la pasión con un yogurín de 23 años. Número 11. Love. Gillian Jacobs y Paul Roos protagonizaron esta serie de 34 episodios creada por Judd Apatow que acabó en 2018. No solo es una gran comedia romántica, sino que se desarrolla a través del choque entre ambos, con ella bastante más espabilada y picante que él. Número 10. Los Bridgerton. ¿Recuerdas esa época victoriana elegante, llena de insinuaciones íntimas? Si Jane Austen desarrolla sus historias de pasión a través de miraditas, roces y bailes, este bombazo de Netflix basado en las novelas de Julia Quinn bajó a la tierra los instintos de sus protagonistas, copulando al aire libre o aprendiendo a masturbarse para, sí, tocar bien el piano. La temporada 2 tampoco nos ha defraudado en ese aspecto, y esperamos que la temporada 3 de los Bridgerton nos siga dando mucho más material para el disfrute. Desde luego, es una de las series más adictivas de Netflix. Tienes que verla. Número 9. Sex Education. Su propio nombre lo indica, y una de las series emblema de Netflix no decepciona. Como apuntamos en la crítica de Sex Education, esta serie se cuenta en las mejores y más disfrutonas de Netflix. Lleva 3 temporadas, pero seguro que llegarán al menos un par más. Todo para contarnos la sexualidad desde todos los puntos de vista en la complicada época de la adolescencia. Además, cada vez va a mejor, y para muestra la temporada 3. Número 8. Easy. Historias cruzadas, capítulos únicos, personajes que aparecen en un capítulo por temporada. La trama de Easy es tan compleja como sencilla, contarnos decenas de historias sobre el sexo en nuestros tiempos desde los más diversos puntos de vista. Tiene 3 temporadas, 2 de 8 episodios y una de 9. Una de las mejores series de Netflix para ver en pareja. Número 7. Valeria. La serie protagonizada por Diana Gómez nos cuenta con mucho sexo, cómo una escritora casada comienza a resolver sus problemas y a crearse otros nuevos pasándose a la novela erótica, y claro, documentándose. Por suerte puede apoyarse en sus amigas Carmen, Lola y Nerea, aunque ellas también tendrán sus propias experiencias sexuales y conflictos emocionales, basada en la novela de Elizabeth Benavent. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Número 6. Outlander.
No sabemos quién tiene más fans, si Catriona Balfe, ex modelo de Victoria's Secret, o Sam Heughan, el hombre que ha demostrado que llevar falda puede ser lo más sexy del mundo. Más allá de las tramas amorosas y giros dramáticos de este romance con viajes en el tiempo, en cada escena de cama crea millones de envidiosos en todo el mundo. Número 5. Orange is the New Black. Una de las series que marcó los primeros años de Netflix nos conquistó con su enorme reparto femenino, su sororidad y su desarrollo de personajes. Sin embargo, tampoco olvidaba apoyarse en el histórico erotismo en la ficción de las cárceles de mujeres. Como en tantas otras producciones, tuvo algunas actrices desnudas por exigencias del guión. ¡Claro que sí! Número 4. Sexify. Aunque durante su promoción parecía que iba a pegar más fuerte de lo que en realidad lo hizo, nosotros no nos hemos olvidado de esta serie adolescente polaca donde un grupo de adolescentes explorarán la sexualidad por primera vez para poder estar a la altura de la app sexual que han creado. Número 3. The Witcher. ¿Series eróticas y un brujo? Escúchanos un momento. La serie llegó a Netflix como sucesora de Juego de Tronos, y aunque falló en casi todos los aspectos, sobre todo la primera temporada de las aventuras de Geralt de Rivia, lo daba todo en cuanto a escenas de sexo. La segunda de The Witcher fue algo mejor, aunque también menos sexual. Aún así, es una de las mejores series de aventuras de Netflix. Aunque cabe destacar que no se sabe qué va a suceder con la serie, ya que el actor que interpreta a Geralt de Rivia al parecer ya no quiere formar parte de la historia. Y pues no estamos hablando de cualquier actor, estamos hablando nada más y nada menos que de Henry Cavill. Número 2. Baby. Protagonizada por las atractivas Alice Pagani y Benedetta Porcaroli. Esta polémica ficción italiana basada en hechos reales cuenta las aventuras de dos adolescentes adineradas de Roma que deciden entrar en el mundo de la prostitución. Número 1. Tú, yo y ella. Un matrimonio decide ponerle algo de picante a sus relaciones contratando a una chica de compañía como tercera persona para sus encuentros fogosos. El problema es que surge el amor, y no precisamente con él como principal implicado. De fantasía masculina a graciosa pesadilla. ¿Qué opinas sobre la lista que acabas de ver? Haznoslo saber en la caja de comentarios, estaremos felices de leerlo. Si disfrutaste de este video, asegúrate de darle me gusta y de ver el siguiente que he preparado exclusivamente para ti. Recuerda que si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. ¡Hasta la próxima!